que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor, bendícenos a mis hermanos y a mí, danos el mensaje que tienes para nosotros hoy, por favor, Señor. Que nadie te lo impida, ni nuestro ánimo, nuestros pensamientos, preocupaciones, nada, Señor, te lo impida. Háblanos por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Éxodo capítulo 29, hermanos, es nuestro pasaje de hoy. Hemos entrado en una serie de pasajes como el del miércoles pasado que el hermano Eli predicó, que son complicados porque resulta que nos hablan de cosas muy lejanas a nosotros, cosas religiosas que ya no hacemos, cosas que no cumplimos en este momento, porque no hace falta, no parece que sea la voluntad de Dios que sigamos haciendo eso, porque no es que haya pasado de moda su ley. La Biblia dice que ni una tilde ni una jota de la ley pasará, pero también dice que Jesucristo vino a cumplirla, y si vino a cumplirla quiere decir que ya está cumplida. Ya se cumplió, ahí está. Él hizo todo lo que tenía que hacer y nosotros en Él encontramos salvación. De otro día hablaremos de eso si quiere, pero ahora vamos a Éxodo 29. Mis lectores profesionales, no tengo más que a uno, ¿verdad? Pase aquí al frente, pero le ha ayudado en ocasiones aquí la voz de Dios en las películas. Pasen por favor y léanos Éxodo 29, por favor, tomen un micrófono cada quien y nos va leyendo un pasaje. Son 37 versículos, 46, perdón, 46. Léanos todo, Éxodo 29, ponemos atención, es parte de la bendición de venir los miércoles. Leemos mucho la Biblia, mucho más que en otras ocasiones porque leemos un pasaje completo. Dice así la palabra del Señor. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Panes sin levadura, tortas sin levadura, amasadas con aceite y galletas sin levadura, untadas con aceite. Harás estas cosas de harina fina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás, con el becerro y los 2 carneros. Harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Pondrás el turbante sobre su cabeza y sobre el turbante pondrás la diadema sagrada. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Luego harás que se acerquen sus hijos y los vestirás con los vestidos. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Luego acercarás el novillo delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Tomarás parte de la sangre del novillo y la pondrás con tu dedo sobre los cuernos del altar y derramarás el resto de la sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero quemarás en el fuego fuera del campamento la carne, la piel y el estiércol del novillo. Es un sacrificio por el pecado. Asimismo, tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Degollarás el carnero, tomarás su sangre y la rociarás encima y alrededor del altar. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y su cabeza. Harás arder todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de grato olor a Jehová, ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Degollarás el carnero, y tomarás parte de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, sobre el dedo pulgar de sus manos derechas, y sobre el dedo pulgar de sus pies derechos. Derramarás el resto de la sangre encima y alrededor del altar. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás el sebo del carnero, la rabadilla, el sebo que cubre las vísceras, el sebo que está sobre el hígado, los 2 riñones con el sebo que cubre y el muslo derecho, porque es el carnero de la investidura.
También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Pondrás todas estas cosas en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y las mecerás como ofrenda merecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar, sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Entonces tomarás el pecho del carnero y la investidura de Aarón y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Esta será tu porción. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Esto será para Aarón y sus hijos, de parte de los hijos de Israel, por estatuto perpetuo, porque es ofrenda alzada. Será una ofrenda de parte de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, como ofrenda alzada para Jehová. Y las vestiduras santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. El hijo suyo, que sea sacerdote en su lugar y entre al tabernáculo de reunión para servir en el santuario, las vestiduras durante 7 días. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en la cesta al entrar al tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Si sobra algo de la carne de la investidura y del pan hasta la mañana, quemarás al fuego lo que se haya sobrado, no se comerá, porque es cosa sagrada. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. Y cada día ofrecerás un toro como sacrificio por el pecado, para hacer expiación. Purificarás el altar al hacer expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar cada día, continuamente, 2 corderos de 1 año. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero ofrecerás la 10ª parte de una efa de harina fina, mezclada con la 4ª parte de un hin de aceite puro de olivas. La libación será de la 4ª parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será a través de vuestras generaciones, el holocausto continuo delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión, donde me encontraré contigo para hablarte allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Asimismo, santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Amén. Gracias, hermanos, gracias. Clarísimo, ¿verdad? Todo, hermanos. Bueno, insisto que se trata de pasajes que son muy complicados para nosotros porque no estamos cercanos a eso. Tal vez alguna persona, alguno que trabaje en un matancero, ¿cómo se dice eso? En un rastro. Tal vez ese podría entender algunas cosas aquí de la rabadilla y que la grosura que está alrededor del hígado y que la grosura que está en los intestinos, la entendería mejor que nosotros, ¿verdad? O los que arreglan animales, ¿cómo se llama? Un carnicero o un taxidermista, dice la hermana, tablajero. Estoy hablando de los que cuidan perros y a esas cosas, ¿cómo se llaman? Un veterinario, tal vez también sabría alguna de estas cosas. Un ingeniero zootecnista sabe algunas de estas cosas. Sin embargo, hay un mensaje para nosotros aquí, por supuesto. Nos resulta complicado a usted y a mí porque vivimos en un contexto diferente, pero incluso creo que podemos ayudarnos si traspasamos esto o lo aplicamos a nuestra vida. Muy bien, pero bendito sea el Señor que este texto tiene la palabra consagración. Dice que cómo se consagrarán. El miércoles pasado el hermano Eli nos explicó el asunto de las vestiduras de los sacerdotes. Ahora se las pusieron y los consagraron. Entonces parece sencillo que usted y yo agarremos esa línea, ¿no? Y por eso este sermón se llama la consagración de una fe que cree, espera y ama. O la consagración de nuestras vidas podría ser. La consagración en términos más simples. Hablemos de eso. ¿Qué es eso de la consagración? Ustedes y yo hablamos de esa palabra y decimos que fulanito de tal es muy consagrado y que a perenganito le hace falta consagración. Ya conságrate, es que no estás consagrado. ¿No usamos eso? Y tiene que ver con la palabra sagrado y con el hecho de hacernos sagrados.
Y bueno, los utensilios y las cosas que había en el templo eran consagrados a Dios, como este instrumento. No es que se haya convertido, sino que lo consagramos, o sea, lo dedicamos exclusivamente para Dios. Entonces me parece que aquí podemos ustedes y yo analizar y entender qué es eso de ser consagrados. Porque la Biblia sí nos demanda que seamos gente consagrada, gente, digamos, espiritual, gente con fe, gente que hace la voluntad de Dios. Y por eso, entrémosle, y creo que podemos encontrar ustedes y yo varias cosas con respecto a la consagración. Déjeme leer lo que me parece que es un como resumen, los versículos 35 al 37, y luego después los versículos 38 al 39 y luego 45 al 46, esos versículos son como un resumen. Déjenme ir al primer resumen. Así pues, por eso digo que es un resumen, porque como diciendo, después de todo lo que nos dijo, así pues, así como en resumen, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás, cada día ofrecerán el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificada. Muy bien. Consagración es, así voy a decir varias respuestas varias frases que completan esta frase inicial. Consagración es, número 1, la proclamación de una decisión. Oiga, no era oculto el asunto. No fue nomás como decir, sí. Hay gente monosilábica, ¿no? Que le preguntas algo y dicen, sí. No, la consagración, oiga, mataron unos becerros y unos corderos y lanzaron la sangre y los vistieron así con piedras y una corona y una tiara, dice acá, ¿verdad? Leyeron los hermanos. Fue un escándalo bárbaro. Entonces la consagración fue la proclamación de una decisión. Algunas personas son muy así como, no sé cómo decir, pero muy serios, o no les gusta el argüende y dicen que ellos a ver si logro hacer esto, es que veo puros micrófonos en lugar de personas cuando estoy hablando. Hay personas a las que dicen que no necesitan, como los que no se quieren casar, como los hombres que le sacan, como dicen, le tienen miedo al matrimonio y dicen, yo no necesito un papel para amarte. ¿Han oído esa frase ridícula de algunas personas que dicen eso? Yo digo que si amas, estás dispuesto a lo que sea, incluso firmar un papel que no duele, ni siquiera duele. Entonces, me parece que es una manera de hablar de una irresponsabilidad, de una cobardía. Pero hay quienes dicen eso, no necesito hacer eso. O cuando el pastor hace una invitación a aceptar a Cristo o hace una invitación a consagrarse, hay quienes dicen, yo no necesito pasar al frente para consagrarme. Pues estos sí necesitaron pasar al frente. No solo pasaron al frente, los vistieron de otra ropa. No solo eso, mataron una vaca por culpa de eso, y unos becerros y unas ovejas y los salpicaron de sangre. O sea que ello fue un argüende bárbaro para una cosa, para proclamar una decisión. Consagración es la proclama de una decisión. Es la respuesta a un llamado de Dios. Porque fue Dios quien lo escogió. Dios escogió a la familia de Aarón. Dios escogió a este pueblo, a los levitas, a esta tribu del pueblo de Dios. Lo escogió para eso, pero cualquiera de ellos pudo haber dicho que no. De hecho, en la historia del pueblo hebreo, que leemos ustedes y yo en los libros históricos de la Biblia, notaremos que hubo levitas que hicieron cosas feas. Hubo levitas que adoraban ídolos. Hubo levitas que no fueron conforme a lo que Dios decidió que ellos debían ser. Es que hubo quienes no respondieron a la decisión de Dios. Es que se trata de la respuesta de un llamado de Dios. Es la aceptación de la voluntad de Dios para nuestra vida. Es decirle a Dios, sí quiero eso. Es el reconocimiento de nuestra identidad. Pero número 1 entonces, o el tema principal es la proclamación de una decisión. Es manifestar audiblemente, visiblemente, públicamente una decisión. Por eso aquí de bautizarse es importante. Hay gente que no le gusta la idea de, no, yo sigo a Cristo y no necesito bautizarme para ser salvo. Tiene razón, lo peor es que tiene razón. Sí es cierto, el bautismo no salva. El que estaba crucificado junto a Jesús se fue al cielo y no estaba bautizado, ¿están de acuerdo conmigo? No estaba, pues ¿a qué hora se iba a bautizar? Se bautizó en sangre si acaso, y sí se le llama bautismo también a eso, pero nunca respondió a la pregunta, ¿has creído en Jesucristo? ¿Cómo soy? Y él dijo, sí, he creído. Nunca dijo eso, no manifestó eso. Hay cristianos que vienen a la iglesia, no se quieren bautizar, porque piensan que ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Eso es consagración, es la proclamación de una decisión. Es como otra vez volviendo al matrimonio, ya la quiero, pero cuando me preguntaron, Gilberto Gutiérrez, ¿acepta como su única legítima esposa?
Sí dicen eso, ¿verdad? Y depende del librito del predicador o del maestro, se dicen cosas diferentes y depende también del país, pero hay pastores que incluso dicen, ¿y estás dispuesto a renunciar a todas las demás mujeres? Pues ahí es donde el chavo la piensa así como que, ¿me repite la pregunta? Y uno tiene que decir, sí, acepto. Y ella también tiene que decir, y a ella le dicen, y renuncia a todos los demás hombres. Sí, acepto. Es una proclama. La consagración entonces sí tiene que ver con la proclamación de una decisión. De hecho, queridos hermanos jóvenes, de hecho se los digo de todo corazón, es bueno publicar que eres cristiano. Hay quien dice, no, yo no digo que soy cristiano en mi trabajo, en mi escuela, porque si la riego, qué vergüenza. Es como prepararte para regarla, ¿no? Es como declarar que la vas a regar. ¿Por qué no mejor te declaras, te proclamas cristiano? Y no me refiero a que traigas un letrero aquí y esas cosas, y que cuando entras a que soy cristiano, entonces te contratan y soy cristiano. No estoy hablando de eso, de decirlo, pero a la hora de comer, horas, ¿y qué vas a hacer? ¿Me acompañan si quieren? Es que yo le entrego a mi vida a Jesús y sé que estos alimentos Él me los dio, por eso quiero orar. Hay quienes no oran así como con los ojos abiertos, para que nadie vea, porque tienen vergüenza de que los vean. Eso no es consagración. Consagración es la proclamación de una decisión. Es la respuesta a un llamado de Dios, es la aceptación de la voluntad de Dios y es el reconocimiento de nuestra identidad. Soy eso. Esos sacerdotes reconocían, soy eso. Les pusieron una corona, les pusieron un efod, un traje de lino, también un vestido de lino y ciertas cosas que representaban. No vamos a estudiarlo eso ahora porque tomaríamos mucho tiempo, pero cada una de esas piedras, cada una de esas cosas tenía un significado con respecto a la santidad. No lo estudiaremos ahora, pero cuando se las iban poniendo, ellos iban aceptando que esa es su nueva identidad. ¿Cuántos aquí fueron Boy Scouts? Lobatos o tropa o algo así. La corbata tenía un significado, ¿no es cierto? Las motitas aquí, porque unas motitas que nos hacían bullying los que no eran Boy Scout, porque unas calcetas y luego las calcetas se ponía una motita, así motita se dice, que son de estambre así, todo tenía un significado. Es más, cuando hacían la promesa, yo prometo por menor, hacía siempre lo mejor para con Dios y la patria, y no sé qué, es una promesa, en las cosas que te preguntaban para hacer la promesa era, ¿qué significa eso? Y esto, y tenías que decirlo, y tenía un significado, igual aquellos sacerdotes, tenía un significado todas las cosas que les ponían. Por eso era el reconocimiento de su identidad nueva. En segundo lugar, consagración es la aceptación de una identidad, que ese fue el último asunto que dije acá, vamos a estudiarlo ahora independientemente. Es un nuevo comienzo, es una transformación divina en la que participamos voluntariamente, es un nuevo nacimiento. Déjenme ponerles un ejemplo bíblico y luego pienso que lo podemos aplicar a nuestra vida y poner ejemplos de nosotros. ¿Se acuerdan cuando Elías pasó por donde estaba Eliseo? Era su discípulo. En los libros históricos de la Biblia, especialmente donde aparece Elías y Eliseo, se habla de los hijos de los profetas. Se dice, y los hijos de los profetas esto, y los hijos de los profetas aquello. ¿Han leído eso? ¿Saben cómo se puede traducir eso? Seminaristas. Los hijos de los profetas eran seminaristas, eran escuelas itinerantes de profecía. Se iban a ir a un monte y armaban ahí una cabaña, y muchos jóvenes durante cierta temporada del año se iban a vivir ahí durante semanas y en ocasiones durante meses para estudiar de los profetas de Dios este asunto de la profecía y para crecer. Eran personas que sentían que tenían un llamamiento para servir, y Eliseo era uno de los hijos de los profetas, el favorito del maestro. Hijo de los profetas se refiere a un alumno del seminario itinerante. Y cuando Elías desciende de aquella vez que fue a llorar allá, que iba huyendo de Jezabel, ¿se acuerdan? Que le mandó una carta no precisamente de amor y que le dijo que lo mataría. Después de ese encuentro con Dios, desciende, porque había subido a un monte, desciende y Dios le dijo que hiciera varias cosas, que ungiera a Jehú por rey del reino del norte, que ungiera a no sé quién otro rey, no lo recuerdo ahorita el nombre, y que pusiera a Eliseo como profeta en su lugar. Y Elías, en obediencia a eso, llega donde está Eliseo, y Eliseo se nota que es rico porque dice la escritura que está arando, me parece que con 5 u 8 yuntas de bueyes, dice. En aquella época una persona más o menos ¿cómo se dice? De posición media tenía una yunta de bueyes, pero si tenía más de 5, era rico, su papá era millonario. Y dice la escritura que Elías puso su manto sobre él. ¿Han leído esa historia? ¿Se acuerdan de eso? Y que Eliseo le dijo a Elías, sí, espérame. Sí, y Elías le dice así como que, ¿yo qué? ¿Qué tienes conmigo? O sea, como yo nomás la dejé caerla. No, lo que estaba diciéndole era, en un lenguaje profético, es, tú eres
el que toma la estafeta porque yo voy a ser llevado a la presencia del Señor. Elías no sabía si iba a ser alzado, tal vez pensaba que iba a morir, pero ¿no se acuerdan qué hizo Eliseo? ¿Alguien se acuerda qué hizo Eliseo cuando recibió ese manto de Elías? ¿Alguien recuerda, queridos jóvenes? ¿Sí, Dani? Hizo fiesta y mató a sus bueyes e hizo comida con sus bueyes. ¿Y sabe cuál era la leña para la fogata? Sus arados. ¿Qué está diciendo? ¿Podemos ver el simbolismo profético del asunto? No sembraré más la tierra, físicamente hablando. No estaré nunca más detrás de un arado. Por eso quemo mi arado como leña y el buey que me conducía lo mato porque no lo voy a usar más. ¿Por qué? Porque me consagro a Dios. Estaba aceptando una identidad. Es un nuevo comienzo. Es una transformación divina en la que participamos voluntariamente. Es un nuevo nacimiento. Ustedes, queridos jóvenes, nacieron de menudo para acá, de los chamos para acá. Sé que eran niños, pero me refiero, nacieron. Cuando eran recién nacidos estaban estos grupos, pero yo soy de más atrás. Y más atrás, cuando yo era joven, se empezó a descubrir aquello de que algunos grupos de rock pesado que tenían lenguaje subliminal en sus canciones, a alguien se le ocurrió poner sus discos al revés, y al revés decían cosas malignas, blasfemas. Resulta que no se sabe, pero los satanistas hablan de un mundo al revés. Tienen una Biblia y se lee al revés. Y en ese libro dice que hay que caminar al revés y hay que hablar al revés, porque es una especie de rebeldía, es decir, ir en contra de Dios. Y entonces esto se descubrió que algunos músicos de estos paganos tenían ese asunto en su música. Tenían un lenguaje subliminal que justamente al tocarse al revés funcionaba. Bueno, cuando pasó eso entre los cristianos hubo muchas campañas y congresos juveniles en donde algún predicador nos hablaba de eso y nos desafiaba pues a quebrar nuestros discos, nuestros cassettes. Fui testigo de montones. Yo no escuchaba esa música, de veras, siempre fui medio excéntrico, medio raro, y yo no escuchaba esa clase de música, pero fui testigo de muchos compañeros míos. Es más, no sé si les platiqué, pero yo he grabado algunos discos, ¿verdad?, de música cristiana que yo he compuesto, pero la primera vez que grabé algo no fue profesional, fue en la casa de un amigo mío, Héctor Ahumada, ahora pastor allá en Delicias, Chihuahua, que tenía una grabadora bien padrísima. Ahora esas son, ¿cómo se llama?, artículos de museo, ¿no? Pero era una super archirrecontra grabadora, de veras, era un aparato genial, le había costado un dineral. Y entonces él me invitó a su casa, y él y otro compañero estudiaban en Chihuahua, aunque un compañero era de Ciudad Juárez y él era de Delicias. Rentaban una casa en la ciudad de Chihuahua para estudiar ahí, y resulta que tenían muchos discos de música, no discos, cassettes de música. Ustedes, los jóvenes de ahora, ni saben qué son cassettes, pero esos cassettes. Y tenían muchos cassettes de música de esa, rock pesado, metálico y esas cosas, de grupos satanistas y demás. Algunos de los grupos de esos hasta aceptaban que eran satanistas, se decían de sí mismos que eran sacerdotes del mal. Y entonces agarraban esos discos los jóvenes y los regrabábamos y grababan mis canciones. O sea que mis primeras veces que grabé mis canciones fue sobrepuestas en la música de otros, ¿no? Que para borrarlas se ponía ahí. Ellos decían que en las noches les movían las camas y que se abrían las ventanas y que no sé qué, que porque estaban enojados. Yo por lo pronto nunca fui a dormir con ellos. Yo me quedaba en mi casa. Pero hubo campamentos y congresos en donde el predicador nos exhortaba a agarrar nuestras camisetas que tenían aquí el símbolo ese del anticristo, que todo el mundo piensa que es el símbolo de amor y paz. Es un símbolo del anticristo, es una cruz invertida. Es una cruz a la que alguien le rompe los brazos. ¿Sí me expliqué? Pero antes le volteó de cabeza y luego le rompió los brazos y quedó ese símbolo. Y ahí hay un cristianote ahí con el símbolo que ni sabe qué es, el ignorante. Y entonces estos hermanos, yo vi a gente quedarse sin camiseta porque fue y llevó ahí a un lugar y después hicimos una fogata y quemamos eso. Creo que esto que hicieron los sacerdotes en aquella ocasión fue algo así. Fue la aceptación de una nueva identidad. Fue decir, ya no soy de esos. Es un nuevo comienzo, una transformación divina en la que participamos voluntariamente. Es un nuevo nacimiento. Cabe decir entre paréntesis, ¿qué tendrías que quemar, hermano?
¿Qué tendríamos que quemar? ¿Qué tendría que quemar yo? ¿Qué tendría que tirar yo a la basura para consagrar mi vida a Dios? No estoy hablando de que sean pastor todos los aquí presentes, ni que sean misioneros todos los aquí presentes, no estoy hablando de eso. Pero ¿qué tendríamos que hacer? Piensa, cada quien piensa, yo pensaré por mí mismo. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que quemar yo como Eliseo o como aquellos jóvenes de esa época? ¿Saben qué me da tristeza? Que siento que el día de hoy este asunto de la corrupción y este asunto de mensajes satánicos, ahora no hay que poner el disco al revés, al derecho, hay mensajes satánicos. Ya no hay que ponerlo al revés, al derecho, dice un montón de blasfemias. Y no veo esa pasión en nuestro tiempo por rechazarlo, por quitarlo. De hecho veo hasta un cierto, ¿cómo se dice? Hasta una cierta, más que tolerancia, aplauso, incluso aplauso a eso, ¿verdad? Aplauso a eso. No se me ofendan, pero los que tienen tentación o han usado piercing, les convoco, les exhorto, métase a internet y analice, cada piercing tiene un significado. El significado original incluso está en la Biblia. Ponerse una cosa así era señal de ser esclavo de alguien o de algo. Ser esclavo de una persona, ser esclavo de un Dios, ser esclavo de un hábito o algo así. Eso no significa que las hermanas que traen arete necesariamente están manifestando que son esclavas de algo. No, hay asuntos culturales que han cambiado de nuestro momento histórico. Pero convendría analizar qué significa cuando traigo un piercing aquí en el ombligo. ¿Qué significa cuando traigo uno aquí? Si traigo uno aquí significa mucha dificultad para cuando tienes gripa, en primer lugar. Pero ¿qué significa? Uno en la lengua, ¿qué significa? ¿Cómo se dice? Te exhorto a que lo analices. Y que la próxima vez que lo uses con conciencia. Y si el mensaje que quieres dar es ese, que tiene ese significado, pues entonces qué curioso que un cristiano quiera dar ese significado, ese mensaje. Se trata de la aceptación de una identidad. En tercer lugar, consagración es la entrega integral más apasionada y significativa. Oigan, insisto, una vez yo no estuve en esa boda, pero fue aquí. Y me cuentan que cuando le preguntaron, el pastor le preguntó al individuo, yo no pregunto de esa manera, yo tengo mi librito diferente, pero el pastor que vino a predicar en esta boda, sí era un pastor de los de antes, que hace un montón de preguntas al joven. Yo no le pregunto todo eso porque la verdad es que ya están casados, cuando vienen al templo ya están casados, ya animó que me diga que no, pues si ya está casado, si ya firmaron y pusieron el dedo. Yo más bien aquí le pido que refrende una decisión delante de Dios y no sé qué, pero dicen que le preguntaron al joven, fulano de tal, ¿aceptas a la señorita? No sé qué, y que él dijo, pues ya qué. O sea, sí, como para ahorcarlo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Como para agarrar el lazo y colgarlo con el lazo. Nomás que a lo mejor no aguanta. Oiga, no puede ser eso. No puede ser. No fue sí, pues ¿qué remedio? Aceptan ser sacerdote, pues, consagrarse, pues, ¿ya qué? No, fue una cosa bien. 7 días, y cada día mataban un buey. ¿No es cierto? Cada día una fiesta y se purificaban y se bañaban. Oiga, aquello fue algo tremendo, no fue así chiquito, no. La entrega integral más apasionada y significativa incluye todo, incluye una actitud de fiesta, incluye proclamación. Fue una fiesta religiosa bárbara. Por eso aquello de bautizarse es mínimo, dar testimonio público de lo que ha hecho Jesús en nuestra vida es mínimo. Ustedes y yo deberíamos ser más apasionados en proclamar a todos los que nos escuchan que somos hijos de Él, que hemos decidido vivir una vida diferente, que hemos decidido ser distintos. Así que se trata de la entrega integral más apasionada y significativa. Si les he contado, ¿no?, de aquel joven que me dijo que cuando se bautizaba me iba a responder, odds. Que cuando le preguntara, ¿has creído en Jesucristo? Como tú dices, todo ese rollo, que no iba a decir, odds. O sea, está muy padre, ¿verdad? Es una frase ¿qué significa odds, hermano? Significa yes, sí, por supuesto, así es, afirmativo, con todo el corazón, desde luego, la pregunta ofende, todo eso significa, ¿no? Pero es muy odds. Pero no, me encanta en cambio los que dicen, sí, con todo mi corazón, con toda mi alma. ¿Se acuerdan? Una vez se puso de moda y todo el mundo decía algo más grande cada vez, y una hermana dijo, sí, con toda mi mente y con todo mi cuerpo.
Que sí también, porque la Biblia dice, mi corazón y mi carne anhelan al Dios vivo. Pero ya como que no sabía qué más decir, todo ahí, porque se agarró así la bolita de decir más cosas. No importa, el asunto es que se trata de la entrega más apasionada y significativa. Así es que, hermano, no tengas miedo de decirlo. No tengas miedo de manifestarlo públicamente. Si Dios te llama, si Dios de repente en un culto determinado, en el sermón, la exhortación te queda, pues dile a Dios que sí y pasa al frente, levanta tu mano, o cuando salgas, di, si he tomado una decisión, porque se trata la consagración, he dicho estas cosas, de la proclamación de una decisión, la aceptación de una identidad, la entrega integral más apasionada y significativa. Y vamos al siguiente texto, resumen, versículos 38, 39, 45 y 46, dice así. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Oiga, hermano, esta regla que estableció Dios, este principio, fue algo que se tomaba todos los días. O sea que ahí en el tabernáculo debía haber sacrificios todos los días. Ya les he contado del hermano Juan Méndez, pastor allá en San Miguel, no sé, Ahuehuetitlán, en la Sierra Mazateca de Oaxaca. En alguna ocasión en una reunión de pastores, él siempre es muy humilde. El hermano es muy sencillo, él piensa que es muy sencillo en cultura, y entonces siempre nos oye hablar a otros, y ustedes fueron a seminar, y siempre se expresa de sí mismo así con mucha humildad. Pero un día yo, queriendo honrarlo, le dije: hermano, no diga eso, usted es mayor que todos nosotros aquí de edad y tiene una experiencia bárbara. Y yo ya sabía la respuesta que me iba a dar, pero los demás pienso que no sabían la respuesta. Y entonces le dije: hermano, ¿cada cuándo predica usted? ¿Cada cuándo tiene culto usted? Y el hermano así como con sorpresa dijo: pues ¿qué me pregunta este? Pues, ¿cómo, pastor? ¿Cómo cada cuándo? ¿En dónde? En su iglesia. ¿Cada cuándo se reúne en su iglesia? Y dice así como diciendo que es obvio, dice: todos los días. Tiene culto todos los días. Le digo: ¿y cuántos más o menos hermanos de la iglesia se juntan? Y así también como pues, todos. No son una gran multitud, es un pueblo pequeño, pero se reúnen todos los días, todos. Yo dije: yo el miércoles no puedo juntar ni al 10% de la iglesia. Y este tipo los junta a todos los días. Yo me creo mucho porque grabo un devocional todos los días. El hermano predica todos los días un sermón. Y yo quise hacer eso para honrarlo, para decir: no diga usted que es el más sencillo aquí en la reunión. No, hombre, usted nos lleva ventaja a todos. Oiga, eso todos los días se reúnen los hermanos allá en la Sierra Mazateca. Sí, claro, usted va a decir: sí, pastor, pues allá no hay cine, no hay teatro, no hay parque. Sí, tiene razón, sí es cierto, no hay nada de eso. Y se reúnen todos los días y es una grande diversión y gozo. Y allá en la sierra, allá, en esos lugares, fui a predicar a un lugar que se llama Chalchihuitán. Eso está en Chiapas. Había choles, había centales y tzotziles, y nosotros, los que hablamos español. Yo me sentía bien raro porque era el extranjero yo, y era México, pero era Chiapas. Y pasaba uno, hablaba chol, y alguien traducía al cental y al tzotzil, y luego pasaba otro y hablaba en cental y traducían al tzotzil. Ya me expliqué, o sea, para no hacerme bolas, porque ahorita me atrapeo. Y yo iba a predicar, pero oiga, el culto comenzó como a las 3 de la tarde, dieron las 7 de la noche. Yo decía: ¿a qué horas voy a predicar? Y cada uno que pasaba predicaba. Pasaba el coro de no sé qué iglesia, hacía guitarrazo limpio, bastante desafinado casi todos, pero muy contentos. Y luego uno de ellos predicaba, o 2 o 3. Y yo dije: ya se acabó el culto. Y fui con el hermano ahí que dije: oiga, yo creo no voy a predicar, ¿no? ¿Cómo no? Usted es el plato fuerte. Hombre, pues sí ha habido más entradas que nada. Entradas se dice. Ha habido entradas, sopas y ensaladas que nada. Ya para el plato fuerte. No, pastor, lo están esperando. Eso de las quién sabe qué de en la noche. Un culto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8 horas duramos en un culto. Y yo prediqué. Y ya ven que no predico cortito. Y yo pensé: pues predico 5 minutos. No, pastor, no, usted dele con todo. Y luego como me traducían al tzotzil, al cental y al chol, pues había que esperarme, ¿no?, a que ellos terminaran su traducción. Y además yo ya ven que digo cosas de repente que posiblemente pueden ser complicadas para traducir. Fue hermoso, yo lloré de alegría
Después de eso hablé con uno de los encargados y le dije, oiga, ahí son los cultos acá. Se quedaron a dormir ahí hubo cena y todo, y ahí se quedaron a dormir. Al otro día se fueron. Le dije, oiga, ¿sí es esto? No, pastor, pero es que ahora era un evento especial. Hacemos unas cosas así más o menos cada 6 meses. Me dice, pero por ejemplo los hermanos, ese grupo que está ahí, dice, ellos son tzotziles, dice, ellos para llegar aquí caminaron entre las montañas 8 horas. Los que de más cerca habían llegado. Es que estaba tan lejos que lleguilleron. Los que de más cerca habían llegado eran los del pueblo de ahí. Y los siguientes de 2 horas, y los siguientes de 4 horas y 6 horas, y algunos de 8 horas de camino. Eso es ganas de alabar a Dios. Esta demanda de Dios era un sacrificio diario. Me lleva a otra enseñanza. ¿Qué es consagración? La aceptación de una misión cotidiana. Iba a poner continua, que es la misma cosa, pero no, se me hace que se oye más fuerte y es más significativo que es todos los días. Porque continua puede ser que hoy y luego el próximo mes continúo, ¿verdad? Pero no, esto es cotidiano. ¿A qué le suena cotidiano? Mañana, tarde y noche. Es la aceptación de una misión cotidiana. O sea, soy consagrado aquí, soy consagrado en la escuela, soy consagrado en el trabajo, soy consagrado el viernes de reventón. O sea, no voy, ¿verdad? Entonces, soy consagrado el sábado de antro, o sea, no voy. Soy consagrado en donde quiera que esté. Es un estilo de vida, es una nueva naturaleza. Es la evidencia de la presencia de Dios. Esto es lo más grave de todo. Y lamento que se me esté acabando el tiempo para no detenerme ahí, pero otro día lo haré. Mire cómo dice, versículos 45 y 46, los últimos. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová Dios. O sea que la consagración es justamente la evidencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Oiga, pastor, entonces si no vivo una vida consagrada, no está Dios en mi vida. Pues por lo menos está dudoso, ¿verdad? Por lo menos podemos dudar. En el sentido no de que Dios no sea omnipresente, Él es omnipresente, está en todas partes, pero sí en el sentido de que de veras sea palpable en nuestra vida, se manifieste en nuestra vida. Entonces miren, hermanos, ¿han estado escribiendo aquí las cosas, mi hermano? ¿Me ayuda a hacer un resumen, hermano Lalo? Gracias por escribirlo. Hoy no les mandé el sermón escrito, pero ayúdame a hacer el resumen. Comencemos desde el principio. Consagración. La consagración es, leen conmigo, hermanos, la proclamación de una decisión. 2, la aceptación de una identidad. 3, la entrega integral más apasionada y significativa. 4, la aceptación de una misión cotidiana. Este pasaje, con todo y que está bien raro, de los vestidos de los sacerdotes y la vaca que mataban y los corderos y todo aquello, y la sangre que rociaban y todo eso que a usted y a mí nos resulta así como curioso, como raro, pero más allá de eso tiene un mensaje para nosotros que tiene que ver con la consagración. Usted me puede decir, oiga, pastor, pero esos eran los sacerdotes, esos eran los descendientes de Aarón. Sí, pero le tengo noticias. En el Nuevo Testamento dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes, que somos real sacerdocio. Cada cristiano es un sacerdote, porque es un puente entre Dios y los hombres. Es un vínculo entre lo divino y lo humano. Usted y yo somos sacerdotes, todos nosotros. Cristo es el sumo sacerdote y nadie más merece el término sumo pontífice o sumo puente, sumo sacerdote. Puente, pontífice, es la misma palabra en 2 idiomas diferentes. Pero todos nosotros somos puentes, no sumos. Él es el sumo puente, pero somos puentes entre los hombres y nuestro Señor Jesucristo. Entonces este asunto de la consagración sí va con nosotros. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta palabra. Gracias por este texto, Señor, que aunque lejano en cultura, también en tiempo, en historia, tiene un mensaje para nosotros. Señor, te pido que a mis hermanos y a mí nos bendigas para vivir consagrados, tal como nos lo has enseñado hoy. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Entregamos nuestros diezmos y ofrendas, hermanos.
Conoces bien mi corazón, tú puedes ver en mi interior, tú sabes bien lo que hay en mí y nada puedo esconder de ti. Me siento indigno de tu amor, yo no merezco tu perdón, lo sé muy bien, soy pecador y clamo a ti, mi Redentor. ¿Quién soy yo para que tú hayas puesto sobre mí gracia extraordinaria y puro amor? ¿Quién soy yo para que tú hayas puesto sobre mí gracia extraordinaria y puro amor? Tu gran amor llegó hasta mí, me dio razón para vivir, me dio el perdón, me dio la paz y otra oportunidad. Y sé que volveré a fallar, pero en tu casa quiero estar, ya no alejarme nunca más de tu camino y de tu hogar. ¿Quién soy yo para que tú hayas puesto sobre mí gracia extraordinaria y puro amor? No lo puedo comprender, ¿cómo puedes tú querer a este arrepentido pecador? Y me siento tan pequeño junto a ti, diminuto ante tu gracia, como polvo en la galaxia, hijo pródigo que al Padre abandonó, fracasado y lastimado, hoy recibes en tu casa. ¿Quién soy yo para que tú hayas puesto sobre mí gracia extraordinaria y puro amor? Gracia extraordinaria, gracia extraordinaria, gracia extraordinaria y puro amor. Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias porque nos permites estar aquí. Gracias por el sermón que pudimos escuchar de nuestro predicador. Señor, te pido que seas con cada uno de mis hermanos, Señor, y asimismo te pedimos que tú seas con los diezmos y ofrendas que acabamos de darte, Señor. Te pido que tú seas en lo económico con mis hermanos, que nunca nada les falte, Señor, y que cada día podamos darte un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Por Cristo Jesús.